Hola, bienvenidos todos una vez más a este espacio que hemos diseñado para aprender un poquito de lesiones, factores de riesgo, tratamiento en diferentes, digamos que condiciones patológicas que aparecen en el fitness. Y el día de hoy, en compañía del profe Manuel Riveros y de Tatiana, vamos a hablar de las lesiones de rodilla. ¿A ustedes les ha tocado en su quehacer profesional ver lesiones de rodilla en personas que practican fitness? En deporte es muy común, pero en el fitness como tal. En fitness sí. Sí, yo sí me he encontrado con un par de lesiones y de pronto son lesiones que incluso vienen como desde antes, pero que cuando empiezan a practicar algún ejercicio, pues ahí ya, digamos que se manifiesta. Ok, perfecto. Creo que la rodilla, al igual que la columna, como veníamos hablando, es uno de los sitios más vulnerables y que en el fitness definitivamente nos muestra una gran cantidad de situaciones que nos llevan a esa lesión de rodilla. ¿Cuáles serían entonces las dos lesiones hablando de fitness? Porque obviamente por los deportes es un poquito diferente la clasificación, pero las dos lesiones más comunes en términos de rodilla en personas o atletas fitness. Pues mire que hace poquito estábamos hablando con Manu y decíamos como, bueno, las tendinopatías que hacen digamos que tienen un papel ahí bien importante, quizás por la carga, quizás por la planificación, quizás la evaluación, pero definitivamente pues son protagonistas. Las tendinopatías. Sí, totalmente. Y esas tendinopatías acompañadas de esa imposibilidad de soportar la suficiente carga por parte de esas estructuras, están las meniscopatías. Las meniscopatías, Entonces o sea, estaríamos lesiones de tendones, inflamaciones de tendones y lesiones de meniscos. De meniscos, vale, perfecto. Como los meniscos, si quieren, si les parece, comenzamos por allí. ¿Por qué no nos ayudan a entender un poquito qué son esos meniscos y para qué sirven? O sea, como qué utilidad tienen. Aquí utilicemos nuestro modelito y qué serían. ¿Dónde están los meniscos? Bueno, entonces nosotros debemos entender que una articulación es la relación entre dos superficies óseas y que van a estar relacionadas a través de determinadas estructuras. En el caso de la rodilla es una articulación sinovial, es decir, tiene una cápsula, pero internamente tiene estas estructuras que son los meniscos. Los meniscos son fibrocartílago. Es un cartílago que va a tener varias funciones. En primer lugar, dar congruencia articular. Si vemos aquí es una zona cóncava, una sola cóncava, y esto es convexo, por consiguiente va a permitir que se adecue perfectamente como lo estamos viendo. La parte inferior es más planita y se va a adecuar perfectamente a la superficie de la tibia. Entonces nos da congruencia. 2, nos facilita el movimiento como tú lo estabas haciendo. 3, nos aumenta la superficie de soporte de carga. Es decir, que si nosotros perdemos parcialmente un menisco, la superficie para soportar la carga se va a disminuir y por consiguiente la estructura ósea tibia, la estructura ósea fémur, se van a acercar y van a tener un mayor desgaste. Básicamente son esas funciones que va a tener ese menisco y nos sirve también como un amortiguador de la carga. Entonces, al ser un amortiguador de la carga, evita que la transferencia de fuerza que viene del pie hacia arriba o de la arriba hacia abajo vaya directamente de estructura ósea a estructura ósea, sino que ese amortiguador llamado menisco nos va a facilitar soportar de mejor manera la carga. O sea que ahorita, por ejemplo, como nosotros que estamos ubicados de pie, los meniscos en nuestras rodillas están soportando parte de esa carga. Están soportando nuestro peso corporal. Ok. Es importante entender, cada parte del cuerpo tiene un porcentaje de peso, ¿cierto? Entonces todo lo que esté por debajo de la rodilla en este momento no está siendo soportado por el menisco. Pero todo lo que esté por encima de la rodilla, de ese peso corporal, está siendo soportado por los meniscos. Y por lo tanto, si yo cargo un par de mancuernas, o coloco una barra o lo que sea, todo ese peso va hacia los meniscos. O estás en sobrepeso, también va para los meniscos. Ok, perfecto, bien, interesante. ¿Y cuáles serían las lesiones que puede presentar un menisco? ¿Cómo se lesionan o qué les puede pasar? Bueno, realmente las lesiones a nivel de los meniscos se pueden presentar porque hay movimientos que sobrecargan cualquiera de estas, digamos que cualquiera de estas áreas que conforman el menisco. Fundamentalmente la región posterior. ¿Por qué? Porque cuando realizamos nosotros flexión de rodilla, pues entonces se realiza tanto un deslizamiento como un rodamiento de una articulación sobre la otra. Y finalmente cuando hacemos flexiones
pronunciadas o en un rango bastante amplio, pues entonces la tendencia es a que, como tú puedes ver acá, pues la parte posterior del cóndilo del menisco pues genera una presión justamente del cóndilo del fémur, una presión sobre el menisco, y pues ahí es donde se empieza a generar esas lesiones. Y se deforma de esta Pasa, manera. exacto. El menisco sería como, como una espumita, algo así, uno diría como una espumita hidratada, que cuando se hace la presión, pues ella lo que hace es amortiguar. Ok, pero cuando hay una flexión que tú estabas diciendo, esa distribución de la carga es diferente. Pasa, Ok. exacto, digamos que la distribución de la carga se pierde en esta región anterior y en toda la parte posterior es donde se concentra la mayor cantidad de carga. Entonces el área es mucho más pequeña, tenemos mucha más presión y pues finalmente se puede llegar a una lesión. Ok, si a mí se me desgarra, se me rompe, se me parte un pedacito de menisco, eso lo dejo ahí y eso vuelve otra vez a curarse, ¿sana? No, definitivamente cuando tenemos, bueno, digamos que existe como algo en particular y es que cuando es un desgarre muy mínimo, entonces cuando la distancia es muy pequeña quizás, entonces es probable que la persona pueda continuar con su actividad bajo ciertas recomendaciones, pero cuando ya es excesivo definitivamente se pierde toda el área de contacto, lo que decía de pronto Manu en algún momento. Entonces se pierde esa región, generamos más carga o digamos que cubrimos en esta área que queda disponible entre el fémur y la tibia. Hay dos cosas importantes ahí también, y es que al romperse esa estructura habitualmente, y una de las formas de diferenciar si es el menisco el que está alterado o no, es porque la rodilla se le bloquea el suelo. Ok. Entonces, eso que nos estaba dando congruencia, que nos estaba permitiendo hacer el movimiento, hace que quede como un frijolito entre el zapato, Como se estorbando mueve ahí. y le bloquea la rodilla. Ok. Y dentro de lo que decía Tati, cuando tenemos esa flexión profunda de rodilla y se comprime más la parte posterior, también es importante entender que esa es la posición de máxima inestabilidad de la rodilla. Es decir, que cuando estamos aquí totalmente abajo, es la máxima posibilidad de que la rodilla sufra mayores cargas porque está inestable. En cambio, cuando está extendida, es estable, hay mayor congruencia y se protege de mejor manera. Entonces, volvemos al tema que muchas veces hemos hablado de la sentadilla profunda. Entonces, ese sería uno de los elementos complejos de una sentadilla profunda, más con carga, porque está en una posición de gran incongruencia, de gran inestabilidad y vulnera estas estructuras, ya sea el menisco o ya sean los tendones que están. Entonces, una forma de sospechar que tenemos una lesión de los meniscos es que se bloquee la rodilla, o sea, que la flexione y no la pueda extender, o que esté extendida y no la pueda flexionar, que sienta ahí como una Que se yuca traba atravesada. como la rodilla, Exacto. podría decir. ¿Y qué otras manifestaciones o qué otros signos clínicos me hacen pensar que haya una lesión meniscal? Quizás la inflamación, entonces Ujú. la inflamación notablemente y el dolor. Y el dolor. Yo creo que esas son Y la características. situación, más que del menisco como tal, es de las relaciones que tiene ese menisco con los ligamentos y con la cápsula, sobre todo en el caso de la rodilla, el menisco interno tiene una muy buena relación con el colateral interno y con la cápsula y genera esas situaciones dolorosas. Ok. Porque dentro de lo que preguntabas tú de una pequeña lesión, si eso cicatrizaba o no, no, eso no va a cicatrizar, Sí, ¿qué hace? porque una de las características del menisco es que es avascular y no tiene inervación, por consiguiente no nos va a doler inicialmente, sino son esas proyecciones hacia las otras estructuras y no va a cicatrizar porque como no tiene sangre que facilite ese proceso, entonces terminamos afectando y vemos ya en conjunto la rodilla Ok. con el cartílago de las epífisis. Cuando nosotros hacemos la evaluación, bueno, obviamente la rótula por el frente, mucho de lo que hacemos es girar un poquito en este sentido y la gente manifiesta dolor. O toca uno a veces entre los dos huesos, toca aquí por fuerita y la gente manifiesta dolor. Es un signo Es muy un signo clínico de los meniscos. ¿Qué hacer si una persona, por lo menos desde el punto de vista fisioterapéutico, porque pues, el ortopedista hace otro tratamiento, pero qué hacer si una persona tiene un pinzamiento o un dolor y sospechamos o lo confirmamos a través de la resonancia que es de meniscos? Perdóname, yo hago una aclaración previa y es que estos meniscos aquí los estamos viendo fijos, pero los meniscos en la rodilla no están fijos, los meniscos en la rodilla se mueven. Entonces, acompañando a lo que decía Tati de la flexión profunda, en el momento en que hacemos la flexión o cuando hacemos la extensión, entonces si hacemos la extensión los meniscos se van hacia adelante porque están ligados a la rótula
la rótula sube e inmediatamente me ayuda a trasladar los meniscos hacia adelante. Pero cuando hacemos la flexión, entonces se van hacia atrás, entonces ahí se aumenta esa compresión de la pata. Okay. Pero si hacemos la rotación tibial, ya sea interna o externa, así como lo estamos viendo, funciona y en flexión, no en extensión, funcionan como la dirección de un carro esferado. Entonces, si me muevo para allá, el menisco externo, en rotación externa, se va hacia atrás, pero el menisco interno hacia adelante. Y si hago la rotación interna, entonces el menisco interno se va hacia atrás y el externo se va hacia adelante. Eso es importantísimo saberlo. Sobre todo porque en el fitness muchas veces nos da por hacer malos posicionamientos para activar el cuádriceps y específicamente vasto lateral y vasto medial, y ahí no funciona la cosa. Okay. O sea, por ejemplo, las sentadillas en donde a cambio de mantener el alineamiento yo empiezo a hacer aquí una cantidad de cosas, son un factor de riesgo grande para el desarrollo de meniscopatía. Claro, porque generas compresión sobre un menisco, pues dependiendo de la posición, si te vas acá o te vas acá. Entonces generas compresiones sobre el menisco interno, sobre el menisco externo, y pues finalmente no es que estés haciendo una mayor activación de alguno, por ejemplo, eso lo harían primordialmente para los bastos, para el basto externo, para el basto interno, pero realmente no, lo que haces es más compresión en cualquiera de los dos meniscos. Y hay bastantes estudios que de electromiografía han demostrado que el posicionamiento alineado es el que nos va a facilitar el activar esos grupos musculares. Es claro desde fisioterapia que en los últimos 15 grados de la extensión pues activamos más el vasto medial, por consiguiente si yo quiero vasto medial, entonces trabajo en esos últimos 15 grados de la extensión de la rodilla y no me pongo a jugar con rotaciones tibiales externas o rotaciones tibiales internas, que muchas veces ni siquiera es la rotación tibial, sino hacen es rotación cadera. interna de cadera y rotación externa de cadera. Eso te iba a decir, incluso genera molestias pues en cadera, o sea, no solo en rodilla termina siendo el dolor, sino incluso se traslada a cadera, porque definitivamente modificamos pues la posición del fémur, hacemos la rotación. Entonces, incluso hasta de pronto uno podría decir como hago retracciones de algunos grupos musculares, otros los distiendo, entonces pierdo como la efectividad del movimiento. Claro, y si empezamos a mirar, por ejemplo, en ese sentido, si es una mujer, sabiendo que tienen valgo de rodilla, coxa vara por sus características anatómicas, pues aumentamos aún más el proceso o los factores de riesgo de lesión y nos puede complicar más la vida, por ejemplo, rompiendo un cruzado anterior. Eso está muy interesante. Bueno, la pregunta inicial era, ¿y qué hacemos entonces desde el punto de vista fisioterapéutico? Bueno, pues en ese sentido uno diría, lo primero que buscaríamos, pues después de disminuir el dolor, por ejemplo, de quizás optimizar ese rango de movimiento que se puede realizar, entonces uno empezaría a pensar en el fortalecimiento. Uno diría, de pronto para que el menisco no sea como la única estructura que sostenga esa carga que se le está imponiendo, sea la carga, pues digamos que del peso corporal o una carga externa, entonces que sea el músculo también quien contribuya a eliminar esa carga que cae directamente sobre la rodilla. Mi experiencia me dice dos cosas. La primera es, hallemos primero la causa nuevamente de por qué estamos teniendo esa compresión del menisco. Esa es la primera situación. Y la segunda, para mí ha sido muy efectivo el trabajar bicicleta. O sea, el usar la bicicleta como cadena cinética frenada me favorece, uno, lo que dice Tati, aumentar la fuerza de cuádriceps, aumentar la fuerza de gemelos, separar las dos estructuras, permitir que vuelva a acomodarse ese menisco, que si está roto ya sabremos si se bloquea o no se bloquea, y ahí ya el término será netamente de ortopedia, pero desde el punto de vista de fisioterapia, si la rodilla vuelve a tener la funcionalidad, esa bicicleta nos va a servir muchísimo. Pero hay que aclarar una cosa, la bicicleta tiene que estar a la altura del sujeto, es decir, que va a depender de la longitud de los segmentos para poderle colocar el sillín, porque si lo dejamos como una de bicicross, como Mariana Pajón, pues volvemos a lo que se estaba planteando, y es que eso nos aumentarán las cargas compresivas y cizallantes sobre los meniscos. Vale, perfecto. Las retracciones musculares, por ejemplo, de cuádriceps o de isquiotibiales, incluso de gastrosóleos, bueno, de gastronemios en este caso, ¿contribuyen también o podrían mejorar un poco si yo estiro bastante para reducir la carga en la cápsula articular, en la rodilla? Yo diría que mejora la condición, claro, porque entre más retracción tengas, vas a hacer que las dos superficies se acerquen mucho más.
Entonces, a medida que nosotros trabajamos también en la parte del fortalecimiento de esa flexibilidad, esa mejora de esa condición, pues evidentemente vamos a hacer lo que decía Manu ahorita, que genera como esa tracción y otra vez vuelve como a permitir el espacio que hay entre un segmento y el otro. Okay. Yo creo que vamos a tener que hacer una charla de imbalances y asimetrías. Porque aquí cuando empezamos a mirar esos imbalances entre el cuádriceps y el isquiotibial, entre el tibial y los gemelos y el sóleo, entre los empezamos a generar fuerzas en todos los sentidos y esas fuerzas que estamos generando van a tener un punto de desborde que es donde esos vectores se van sumando y vamos a tener zonas de vulnerabilidad o de posible lesión. Entonces, al tener una retracción de isquiotibiales, que es muy común en el fitness porque le apuntamos más al cuádriceps, le apuntamos al isquiotibial menos, pero adicionalmente poco hacemos trabajo de flexibilidad y elasticidad. Entonces, en ese momento damos la posibilidad de que se aumenten las cargas de compresión y de cizallamiento sobre las estructuras. Ok, perfecto, listo. Volvemos entonces un poquito a la historia, la técnica fundamental, ¿cierto? Las capacidades físicas, ¿cierto? Y la individualización y obviamente dentro del entrenamiento, no todos somos iguales. Podría ser un poquito más o menos a manera de conclusión. Total, y desde el punto de vista anatómico hay que diferenciar en este caso particular hombre y mujer. Ok. Total, porque el ser coxa-vara, tener una cadera más ensanchada, hace que el fémur se vaya más hacia adentro y al irse más hacia adentro nos aumenta el valgo de rodilla, por consiguiente miren aquí cómo se aumentó la compresión hacia esta zona externa y nos facilita la lesión de esas estructuras meniscales. Y más característico esto en las chicas, ¿no? Sí, claro, sí, es que sí, en los hombres no es tan común una coxadora, pero en las mujeres sí. Claro, y la otra es que muchas veces va acompañado ese valgo de rodilla con un recurvatum, es decir, con una extensión exagerada de la rodilla, por consiguiente nos da mayor posibilidad también de aumentar la lesión de esas estructuras. Listo, perfecto. ¿Verdad que no podemos generalizar, no podemos sacar conclusiones que apliquen para todo el mundo? Bien, digamos 2 o 3 cositas sobre las tendinopatías, sobre las tendinitis. ¿Qué es eso de una tendinitis? Porque en fitness son frecuentes las tendinitis, no solo de rodillas, sino de otras articulaciones en general. Pues se caracterizan porque son procesos inflamatorios, Okay. entonces, que pueden ser, en el fitness te diría que incluso uno puede, quizás sea sobrecarga, mal movimientos inadecuados y que son repetitivos y que pues finalmente me van a llevar a que el tendón genere ese proceso inflamatorio porque se supera la carga que soporta. Okay, la capacidad como elástica que tiene el tendón de soportar una carga. Entonces, al tener esa dificultad para soportar esa carga, debemos entender que el solo hecho de cambiarnos los zapatos, de hacer la actividad en otro terreno diferente al habitual, puede facilitar que se estimule o se sobreestimule esa estructura tendinosa, se resienta, ella está protegida por una vaina tendinosa, como una funda de la guaya de la bicicleta, y entonces al irritarse, inflama y al estar repitiendo el movimiento, sigue ahí la fricción y se va aumentando la alteración. Lo que no podemos permitir es que de tendinitis pasemos a tendinosis o en algún momento particular pasemos a ruptura. ¿Qué es la tendinitis? Lo que decía Tati, la inflamación. Lo agudo. Como Sí. agudo, exacto. La tendinosis yo la Crónico. ubico crónico y con la cuerdita de McGiver que está a punto de reventarse, ahí toda Sí, deshilachada, es- esa sería la tendinosis. Y ya la ruptura, pues porque se le cayó el lazo a McGiver y no pasó a mayores. Ok, para quienes no saben, MacGyver era un programa de televisión que daban en la época de Manuel. Yo también me lo veía. Yo también alcancé a ver McGiver. Todos son de escuela de MacGyver. Bueno, no mentiras. Ok, perfecto. ¿Qué hacer en el caso de las tendinitis? Obviamente siempre debe haber un concepto médico, un concepto fisioterapéutico, o sea, el diagnóstico lo hace un profesional del área de la salud. Pero si uno empieza a experimentar un poquito ese dolor o esa sensación allí, ¿qué hacer por lo menos mientras consulta? ¿Qué podríamos nosotros recomendarle a una persona que experimente esos dolores allá tendinosos, pues, no solo en las rodillas, sino en otras articulaciones? Yo creo que volvemos otra vez al mismo punto de cuál es la causa, de identificar la causa. Y 2,
hay que reducir la carga. Si estamos entrenando, entonces Ok. hay que reducir la carga porque puede ser uno de los primeros factores causantes de una tendinitis o bueno, en tal caso podríamos decir una tendinosis, dependiendo de, digamos, que del proceso. Ok. ¿Sí? Eso sería lo primero. Y dos, pues entonces ya tenemos que empezar un proceso de otra vez reprogramar las cargas, reprogresarlas, trabajar incluso sobre el fortalecimiento, sobre la flexibilidad, propiocepción. Entonces es como un componente de muchos aspectos para poder mejorar esa condición. Ok. Ver Y la debemos persona. darle, dentro de lo que dice Tati, en última lo que estamos buscando es darle la posibilidad al tejido que sea capaz de deformarse tranquilamente y volver a su estado inicial en el momento que le aplicamos la carga. Si nosotros no damos la posibilidad de esa deformación, por ejemplo por la retracción, porque es que ahí queda tenso Como que y tenso. no me deja ir más allá, entonces debo hacer esa progresión desde la flexibilidad, desde la elasticidad, desde la fuerza, mirando que la estructura sea capaz de soportar la carga que yo le estoy brindando. Y un error común, no solamente en el fitness, sino en el deporte, no, eso me pasa, y entonces se colocan el La tape, venda y todo, la venda, entonces entre más colores mejor porque eso me quita el dolor, y lo que necesitamos es mirarlo. Y un diclofenac con la drogaría. Y un diclofenac con la droguería. Entonces lo que necesitamos es mirar cuál es la causa, cómo la reducimos y cómo iniciamos nuevamente el proceso, lo cual no quiere decir que usted mismo se haga el manejo, sino que necesitamos el concepto médico, necesitamos el concepto fisioterapéutico, porque no sabemos en ese momento si es una tendinitis, es una tendinosis o puede ser una bursitis, una ofitis o cualquiera de esas entidades también inflamatorias que se pueden dar en la rodilla. Y mira que algo adicional ahí que pasa a veces que es muy común es que le digan a uno, no haga nada. Uy, ¿le está doliendo? No, no haga nada, vuelva cuando ya no le duela. Y el problema es que él vuelva cuando ya no le duela, es que otra vez le va a doler. Entonces vuelve otra vez a generar carga. No hemos hecho lo que dice Manu de mejorar, por ejemplo, la capacidad elástica del tejido y otra vez vuelve y genera carga, vuelve y duele y pues finalmente no pasaba nada. O sea, no se ha hecho nada para corregir esa condición. Ok, no, perfecto. Yo creo que hicimos un recorrido, o hicieron ustedes un recorrido muy interesante sobre ese par de entidades. Esperamos realmente que haya sido de utilidad esta información. No sé si hay algo para cerrar. Yo creo que una recomendación importante es que no se debería descartar dentro del entrenamiento ninguna capacidad física, sobre todo para el caso de la rodilla. Entonces deberíamos tener en cuenta, bueno, postura y dos, entrenar absolutamente todo, fuerza, flexibilidad, que sea sobre todo la flexibilidad como un componente transversal, no de pronto como para ciertos momentos, sino en todo el proceso de entrenamiento, porque pues realmente va a eliminar uno de los factores de riesgo de lesión. Gran Y recomendación. la otra cosa es que debemos estar atentos a ese dolor que se está presentando en la tendinopatía, porque ese es el aviso. Pero si nosotros cruzamos ese aviso que nos está dando el cuerpo, podemos pasar de un sobreuso a una lesión traumática, y es una ruptura total del tendón. Por ejemplo, si pensamos en el Aquiles o en el rotuliano, fácilmente vamos a llegar a una situación mucho más compleja. Bueno, nada, espectacular. Tatiana, Manuel, muchísimas gracias por estar una vez más aquí. Gracias por tanta información, por tantas cosas interesantes. Y pues bueno, realmente esperamos que haya sido útil lo que revisamos el día de hoy, lo que nos contaron el día de hoy. Y nada, déjenos sus comentarios, cuéntenos si han tenido patologías en su rodilla, qué les han hecho, qué están haciendo ustedes para controlarla. Déjenos sus comentarios, sus preguntas, denos un like, nos ayuda un montón. Y compártanos en sus redes sociales y compartan esta información si consideran que es importante.